Vamos a comenzar. Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión número 5, correspondiente a nuestro curso de Patrimonio Cultural Inmaterial. Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Inicialmente decirles que sus tareas, la mayoría podían realizarlas de manera adecuada. En este caso tenían que hacer lo correspondiente a los roles y las funciones del personal que va a ser encargado de su proyecto y de cada una de las tareas que corresponden a cada una de las fases en las que ustedes han subdividido sus proyectos. También tenían que realizar un presupuesto, que en este caso es orientativo, ya que no podemos nosotros tener un presupuesto real, puesto que este es únicamente un ejercicio de clase, ¿no? Pero a los que les comenté, las noticias que les di es que debían centrarse un poco más en las actividades que va a realizar cada persona que va a formar parte de su equipo de trabajo dentro de cada una de las fases a las que pertenece, para que nosotros tengamos claro cuál va a ser cada una de las responsabilidades que tengan estas personas y según eso también poder tener un presupuesto lo más acorde posible, ¿no? Eso en cuanto a las tareas, no se olviden que de acuerdo a la retroalimentación que reciben, ustedes deben realizar las correcciones pertinentes para presentarlas para su trabajo final. Esto ya lo habíamos comentado antes. Entonces vamos a comenzar con la sesión el día de hoy, que corresponde a la investigación y documentación del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos aquí que existen varios instrumentos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y lo que tenemos aquí es que como proceso metodológico, la salvaguardia del patrimonio inmaterial siempre busca el desarrollo de acciones que estén encaminadas a la dinamización, a la revitalización, a la transmisión, comunicación, difusión, promoción, fomento y protección del patrimonio cultural inmaterial. Esto a través de varias partes, ¿no?, que estén correspondientes al patrimonio cultural inmaterial, que son la investigación, estas que corresponde al diagnóstico, las definiciones de acciones de salvaguardia y la identificación que corresponde al registro, ¿no? Todo esto para poder nosotros centrarnos en el patrimonio cultural inmaterial. El registro, el diagnóstico y el plan de salvaguardia son los tres instrumentos que han sido desarrollados como herramientas técnicas que tienen por objetivo apoyar de las personas, de las instituciones y de los grupos o comunidades que están encargados de la gestión del patrimonio inmaterial, ¿no?, para así poder contribuir a su salvaguardia. Estos instrumentos recurren a una metodología que tiene que ver con la etnografía y otras ciencias sociales también, pero hay que recalcar que la salvaguardia del patrimonio inmaterial no está a cargo únicamente de los antropólogos o de los artistas del mismo lugar, ¿no?, otros actores institucionales, sino que más bien esto está a cargo de los mismos miembros de la comunidad o del grupo que mantienen esta manifestación, ¿no? Para esto es imprescindible que se comience a fortalecer las capacidades locales y lograr la efectiva aplicación del principio de participación, concretado siempre en la obtención del consentimiento libre, previo e informado, que en este caso es un requisito transversal a todo el proceso de salvaguardia, con el fin de garantizar de alguna manera su sostenibilidad, ¿no? La premisa que orienta el trabajo de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial se basa en que las prácticas denominadas como patrimonio no son naturalmente percibidas como tales por el en realidad son identificadas como un tipo de elementos importantes o fundamentales para la vida cotidiana de la comunidad sin que porten un aura superior, ¿no?, en relación a ninguna otra actividad de su existencia. La visión que patrimonializa es una visión externa al grupo. Se trata, en definitiva, algo que lo llaman como una activación patrimonial,
entendida como un proceso social no neutral, ya que el patrimonio en este caso es seleccionado y presentado por razones subjetivas. Es una respuesta social ante el riesgo de que éste vaya a desaparecer, ¿no? El proceso metodológico de la salvaguardia, por tanto, va a requerir de dos elementos principales, que en este caso son la integración de la perspectiva propia de los actores y de los detentores del patrimonio cultural inmaterial en la descripción y en la evaluación del mismo, ¿no? Y el otro es la identificación y el análisis del discurso que los actores y detentores del patrimonio cultural inmaterial tienen sobre el patrimonio a partir de narrativas culturales y socialmente situadas. Hay que mencionar que cada uno de estos elementos corresponde a un criterio metodológico específico. Así, el primer elemento se expresa en el diálogo de saberes y el segundo en la construcción narrativa del patrimonio. Por una parte, este diálogo de saberes permite una comunicación simétrica entre los investigadores y los grupos a la hora de realizar la identificación de la relevancia de las manifestaciones patrimoniales que encontremos, ¿no? Por otra parte, esta construcción narrativa del patrimonio ayuda a comprender el nivel que éste tiene de apropiación y de representatividad identitaria para la comunidad, así como las tensiones que una manifestación puede llegar a generar dentro y fuera de las comunidades a las que representa. Es decir, que resulta imprescindible reconocer y recoger el punto de vista, así como las formas de percepción y de representación de los portadores y de los actores sociales con respecto de sus propias prácticas, lo que en este caso corresponde a una perspectiva comprensiva, ¿no? Para esto es fundamental que exista una observación directa y sobre todo que exista una incorporación de las percepciones de las personas que son portadoras de estos saberes y de estos conocimientos. Por tanto, también va a ser indispensable que exista la aplicación de una metodología participativa y de técnicas de recopilación que sean lo más posiblemente adecuadas para permitir incorporar todas estas percepciones e imaginarios de los portadores o de los detentores de estos conocimientos, ya que no solo debe atender a los ejes espaciales y temporales de esta descripción etnográfica, sino también al eje del sentido como un elemento fundamental para consignar una propia perspectiva de los portadores frente a su patrimonio, es decir, para poder determinar el proceso interno que tiene como significado este patrimonio cultural inmaterial. Entonces, en este sentido, los criterios para la identificación y gestión del patrimonio cultural inmaterial deben incluir parámetros de herencia como procesos de transmisión generacional, también de memoria en su carácter dinámico y constante recreación, y si son reconocidas por las comunidades como parte de su identidad cultural. Entonces, vamos a hablar ahora sobre, un momento, me acaban de enviar un mensaje, sobre la herencia, que en este caso, en el imaginario popular, el concepto de patrimonio suele estar ligado al concepto de herencia, que es entendida como el conjunto de bienes de una persona, que en este caso es un pueblo, de sus antepasados, ¿no? La herencia aparece en el patrimonio inmaterial como un proceso continuo de transmisión generacional de saberes, de prácticas y también de tradiciones que están basados en sus derechos y en sus obligaciones. Esto tenemos como la herencia. Todo esto, el proceso de transmisión generacional, quiere decir que estos saberes, estos conocimientos se van transmitiendo, como ustedes saben, de generación en generación a través de la manifestación de este tipo de patrimonio. La memoria corresponde a la pervivencia de las manifestaciones, a las resignificaciones simbólicas, a las formas de transmisión que se hallan en la memoria, en los sentidos. Todos estos saberes son transmitidos como un legado de manera oral en la práctica, ¿no? En su mayoría.
en la cotidianidad o en los procesos de educación y de socialización. El patrimonio cultural hace referencia a todo lo que una comunidad ha creado, tanto en el ámbito material como en el inmaterial. Debido a esto, este patrimonio de alguna manera siempre va a estar ligado al pasado. Sin embargo, también hemos comentado que ese pasado continuamente es reactualizado por medio de la memoria colectiva, ¿no? Y aquí tenemos también la identidad, que está comprendida en su análisis contemporáneo como un proceso dinámico y en constante construcción, por medio del cual los individuos y los grupos adquieren un sentimiento de pertenencia y al mismo tiempo de diferencia ante los demás, ¿no? Pertenencia y diferencia van a constituir las nociones básicas por medio de las cuales se va a construir esta identidad. La identidad no es absoluta ni tampoco es estática, sino que se construye durante todo el proceso que nosotros pasamos a través de la vida, ¿no? Es una pluralidad, ya que el ser humano tiene un conjunto de identidades que se van superponiendo o vinculando o articulando en la vida. Y la identidad va a equivaler a un propio modo de ser colectivo. ¿De acuerdo? En este caso, el patrimonio inmaterial siempre es un proceso vivo, como hemos mencionado, que tiene actividades dinámicas y subjetivas. Es un pasado que está reactualizado en el contexto del presente y, por tanto, no refiere a estas prácticas, saberes y manifestaciones que se realizaron en el pasado, sino a aquellas que se mantienen vigentes en el presente con sus asociaciones simbólicas contemporáneas. En este sentido, el concepto de originalidad va a perder validez para el ámbito del patrimonio inmaterial. Eso como esos tres, ¿no? Tenemos también aquí, vamos a hablar un poco, bueno, los instrumentos que tenemos son el consentimiento libre, previo e informado. Este es algo que es muy importante en el caso del patrimonio cultural inmaterial, y es un requisito para iniciar cualquier proceso de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es clave también para garantizar el respeto de los derechos individuales y colectivos de las comunidades y de los grupos detentores, además que contribuye al fortalecimiento de la participación local y al manejo ético de la información. Cuando hablamos de consentimiento, a lo que nos referimos es a que es la actividad que requiere de la realización de varias consultas a los involucrados, y estas deben celebrarse o realizarse de buena fe, es decir, que estén de acuerdo y en el marco de un proceso de diálogo que les permita llegar a encontrar las soluciones adecuadas en una atmósfera donde haya respeto recíproco y también una participación plena y equitativa. Las consultas que se realizan durante este proceso requieren de tiempo y también de un sistema eficaz de comunicación entre las partes que estén interesadas, ¿no? Este proceso puede incluir también la opción de que este consentimiento sea negado, no siempre va a ser, o sea, aceptado, ¿no? Puede ser también negado. Libre se refiere a que debe implicar que no hay coerción, intimidación ni manipulación, es decir, que esta decisión es tomada directamente por la comunidad sin ninguna presión, ¿no? Previo se refiere a que debe implicar que se ha tratado de obtener este consentimiento con suficiente antelación ante cualquier autorización o comienzo de actividades, y que además se han respetado las exigencias cronológicas de estos procesos tradicionales y locales de consulta. Informado, en cambio, se va a referir a que debe implicar el que exista un suministro de información que abarque por lo menos los siguientes aspectos, ¿no? Que corresponden a la naturaleza, el alcance y la ubicación del proyecto, la razón o las razones que tienen que ver con el proyecto, cuánto va a durar este proyecto, el personal que probablemente va a intervenir en la ejecución,
que tiene que ver con los pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones de investigación y demás personas, ¿no? Y además los procedimientos en los que va a consistir el proyecto, de acuerdo a lo que hayamos planteado nosotros. Ahora existen también ciertos criterios para la aplicación del consentimiento libre, previo e informado. Se recomienda tomar en cuenta este instrumento del que hablamos como un mecanismo de salvaguardia para garantizar que existan buenas prácticas en relación con la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Además, también que sea un mecanismo de aplicación de los derechos colectivos en relación a este patrimonio, sobre todo cuando se trate de proyectos que tengan que ver con derechos y con usos consuetudinarios, acceso a sitios y también a manifestaciones de carácter sagrado, también a la apropiación indebida de recursos, de conocimientos y de saberes ancestrales. También debe tenerse en cuenta este instrumento como un mecanismo para el fortalecimiento de la participación y de la organización local. En la medida en que la validación colectiva va a requerir de que se generen nuevos espacios de participación, nuevos niveles de organización y de gestión local de manera imprescindible, ¿no? Ya que su aplicación va a fortalecer las capacidades locales. También es importante que este instrumento se tome como un instrumento que sirva para el manejo ético de la información que esté relacionada al patrimonio cultural inmaterial. Esto en relación con el uso de la información escrita y audiovisual que pueda ser, en este caso, mal utilizada, ¿no? Muchas de las investigaciones producidas no retornan a las comunidades y reposan en cualquier tipo de archivos, bibliotecas o universidades, ¿no? Pocas veces la publicación de esta información va a contar con la autorización de las comunidades o de los individuos que estén directamente involucrados. Toda esta información generada es utilizada por las entidades ajenas a las comunidades sin respetar sus usos sociales y sus significados locales. Finalmente, este instrumento va a permitir respetar cierto tipo de información que esté relacionada con las manifestaciones culturales de carácter sagrado para las comunidades que requieran cierto tipo de confidencialidad. Ahora, sobre el registro del patrimonio cultural inmaterial, tenemos que decir que el patrimonio cultural inmaterial es dinámico y siempre está en constante cambio conforme lo está el contexto social y cultural en el que éste se inscribe. Su identificación va a permitir, en primera instancia, conocer cuáles son las manifestaciones existentes y cuál es su estado actual para la posterior elaboración de investigaciones a profundidad y también para la definición de acciones específicas de salvaguardia que planteamos. El instrumento utilizado en la identificación de estas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial es el registro, a través del cual se clasifican de manera sistemática cada una de estas manifestaciones para convertirse en una línea base sobre la cual se puedan implementar otro tipo de procesos de salvaguardia que vienen posteriormente, ¿no? La principal potencialidad de este registro va a consistir en hacer posible la sensibilización al público sobre el valor simbólico que tienen estas manifestaciones, además que también va a permitir el fortalecimiento de las identidades individuales y colectivas, ¿no? de la comunidad. También va a apoyar o a ayudar a elevar el autoestima de los portadores y también a promover el respeto a la diversidad cultural y a los derechos, considerando que este registro tiene un carácter eminentemente participativo e intercultural. Dentro de este registro van a existir cierto tipo de niveles que corresponden en este caso al nivel territorial, donde el aporte fundamental
es la vinculación del patrimonio cultural inmaterial con su base material. Se trata de un registro de estas manifestaciones que están presentes en un territorio determinado y su objetivo va a ser generar una amplia visión acerca del área territorial estudiada, que en este caso esté también interrelacionando las diferentes informaciones contextuales, históricas, el medio ambiente, también los recursos naturales, todo eso relacionado a las prácticas que son ahí desarrolladas. Y de esta forma poder considerarlas integralmente en el estudio de la población a la que pertenece. Y también está el nivel particular de registro, que se trata de un registro de alguna manifestación determinada y que puede aplicarse cuando la manifestación es reconocida como significativa para la comunidad o cuando la manifestación presente un nivel de riesgo y se genere interés en su registro y en su documentación. Ahora tenemos también que existen ámbitos del registro, los cuales de alguna manera ya los habíamos visto en la primera clase, y estos se enmarcan en la definición, en las características y en la clasificación del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Por tanto, esto igual va a abarcar estos ámbitos correspondientes a las artes del espectáculo, a los usos sociales y rituales, a los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y con el universo, a las técnicas artesanales tradicionales y a las tradiciones y expresiones orales. Muchos de ustedes se han decidido por cierto ámbito de patrimonio cultural inmaterial para poder realizar sus proyectos, ¿no? También hablamos de que muchas de estas manifestaciones pueden corresponder no solo a uno de estos ámbitos, sino a varios de ellos, de acuerdo a cómo estén planteadas, ¿no? Dentro de este instrumento del registro patrimonio cultural inmaterial existen también categorías de registro. Estas manifestaciones registradas pueden ser ubicadas de acuerdo con varias categorías basados en su nivel de vigencia y de vulnerabilidad también. Entonces, las manifestaciones vigentes en esta categoría se incorporan todas estas manifestaciones que tienen un nivel bajo o nulo de vulnerabilidad, es decir, un nivel bajo de riesgo, ¿no? Están también las manifestaciones vigentes vulnerables, donde se van a incluir las que tienen un alto o medio nivel de vulnerabilidad debido a la detección de amenazas en la transmisión de estos conocimientos, de estos saberes, técnicas o las prácticas correspondientes a esta manifestación, donde exista también cierto tipo de impactos externos o condiciones ambientales o económicas que sean desfavorables, ¿no? Entre algunas otras también. Y está la otra categoría de registro que corresponde a las manifestaciones vigentes en la memoria colectiva. Esta categoría va a abarcar a las manifestaciones que han ido perdiendo vigencia en la práctica, pero que se mantienen en la memoria colectiva de una comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos que existe un proceso y técnicas de registro para poder realizarlo. Y dentro del registro encontramos 4 etapas en las que se basa, correspondiente a la etapa de aproximación, que es la fase 1, la de socializar la respuesta, la fase 2, la de conformar el equipo de trabajo, que sería la 3, y la de obtener el consentimiento libre previo e informado, que sería la 4, ¿no? Esto dentro de la fase 1 de aproximación. Entonces, el registro va a ser un proceso de investigación que implica el levantamiento de todos los datos desde diferentes fuentes y la sistematización de toda esta información, ¿no? Todo proceso de registro debe culminar con la devolución de toda esta información recabada a las comunidades, a los grupos o a los individuos que estén involucrados, ¿no? Esta etapa, hablando ya de la fase 1 en la etapa de aproximación, esta va a ser fundamental para el inicio del trabajo. O va a ser el primer acercamiento que nosotros tengamos con el territorio y con los diferentes actores que estén involucrados
con el objetivo de que lleguemos a establecer los acuerdos y los mecanismos que se van a implementar durante todo el proceso de nuestro proyecto. Como resultado de esta fase, lo que se deberá es establecer la coordinación previa, como les había dicho también, socializar la propuesta que nosotros hayamos planteado con el equipo de trabajo que hayamos seleccionado para de esta manera como objetivo o como parte final hayamos obtenido este consentimiento libre, previo, informado por parte de la comunidad. Establecer la coordinación previa se va a tratar de un proceso que está destinado a establecer cierto tipo de alianzas y de responsabilidades con las instancias del gobierno local y también con las dirigencias comunitarias, con el fin de que se garantice el acceso y el apoyo al desarrollo de todas estas actividades. Esta coordinación va a implicar aprovechar estos mecanismos comunitarios para establecer vínculos que permitir la disponibilidad de los involucrados en el proceso. La parte de socializar la propuesta va a ser importante para exponer con claridad los objetivos y la metodología que se va a implementar en la propuesta de trabajo. Esta fase suele ser flexible, ya que tiene como objeto la incorporación de cierto tipo de ajustes pertinentes que surgen en la socialización comunitaria. Ya tenemos también la parte que corresponde a la conformación del equipo de trabajo, donde aquí lo que se va a definir es el modo de participación que va a tener la comunidad y la forma en la que ésta se va a integrar al equipo de trabajo. Por eso es importante que se consideren las posibles jerarquías existentes en la organización social local y promover de esta manera un sentido de equidad en la conformación de este equipo, ¿no? Los investigadores locales tienen que ser personas capacitadas en la aplicación de las diferentes técnicas de recopilación de la información y también de su análisis. Y en cuanto a obtener este consentimiento libre, previo, informado, esto va a ser un requisito fundamental para que nosotros podamos iniciar el trabajo de registro, de investigación o de formulación del plan de salvaguardia. Este instrumento deberá cumplir con cierto tipo de parámetros que los iremos comentando. Ahora tenemos la fase 2, correspondiente a la recopilación de la información. En esta fase lo que se va a realizar es identificar, recopilar y analizar la información documental de diversas fuentes, así como realizar también un registro etnográfico con el fin de contar con un corpus de datos y también con información que después de ser analizada y sistematizada permita describir la o las manifestaciones objeto del que ha sido este registro, ¿no? Para la recopilación de la información se va a recomendar la aplicación de varias técnicas, entre estas el análisis de estas fuentes documentales, que nos va a permitir recopilar y analizar la información bibliográfica y de otras fuentes documentales para aportar a la comprensión de estas manifestaciones desde su contexto histórico, también desde su contexto físico y sociocultural y de todos los elementos que estén relacionados con este a través de cierto tipo de identificación y clasificación, de un análisis documental y también de recrear el contexto del documento. Entonces, dentro de la identificación y clasificación, ¿no me escuchas bien, Vanessa? ¿No se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, ok. Bueno, ya, no le escuché bien el anterior. Se quedó ahí. ¿Cuál? Quedó en, en la anterior diapositiva no le escuché, doctora. Es que fue la fase 2. Okay. La fase 2 es correspondiente a la... A ver, se me pasa. La fase 2 es correspondiente a la recopilación de la información. En esta fase lo que vamos nosotros a hacer es identificar,
recopilar y analizar la información documental de todas estas fuentes, también para que nos sirva para poder realizar un registro etnográfico y de esta manera nosotros llegar a obtener un corpus de todos estos datos que una vez que podamos analizarlos y sistematizarlos nos permita describir estas manifestaciones que han sido objeto de este registro. ¿De acuerdo? Para esto les comentaba que existen diferentes técnicas, ¿no? Entre las que les voy a comentar primero, que es el análisis de estas fuentes documentales, que se va a realizar a través de estas tres actividades, que son la primera, el análisis de fuentes documentales a través de una crítica externa. También está el recrear el contexto del documento, que esto se realiza a través de una crítica interna, y la identificación y clasificación, que se realiza a través de fuentes primarias y secundarias, ¿no? Como críticas. Entonces vamos a hablar sobre la identificación y clasificación de estas fuentes documentales y de las fuentes primarias, que son quienes constituyen todos estos documentos que ofrecen las evidencias directas o los testimonios de un acontecimiento histórico-cultural, y estas fuentes suelen ser inéditas, ¿no? Mientras que las fuentes secundarias van a comprender los documentos que sean posteriores a la época del acontecimiento y que fueron realizados a partir de un análisis de estas fuentes primarias por personas que no han protagonizado o que no han observado directamente los hechos, ¿no? Estas fuentes van a tener ya una intermediación de otros actores y por lo general suelen estar de manera impresa, ¿no? De acuerdo, perdón. De acuerdo con los tipos de soportes, perdón, de acuerdo con los tipos de soportes, van a haber diferentes clases de fuentes. Están inicialmente las fuentes escritas, que son correspondientes a los documentos públicos y privados, a los libros, a las revistas, a los ensayos, a los periódicos o algún otro tipo de inscripciones que se encuentren, ya sea en materiales como pétreo, metal o en otro tipo de materiales, ¿no? Están también las fuentes iconográficas, que estas son, no suelen ser obras plásticas, como pinturas, esculturas, monumentos arqueológicos o arquitectónicos. Están también las fuentes gráficas, que corresponden a mapas, fotografía, cine, videos. Están las fuentes orales, correspondientes a los testimonios de testigos que están de manera presencial o que han sido protagonistas de un hecho o de una manifestación cultural, relatos, mitos, leyendas o también canciones, ¿no? Y están también los objetos cotidianos, como la vestimenta, los utensilios, los instrumentos de trabajo o también los objetos musicales. Eso dentro de la identificación y clasificación. Ahora tenemos, en cuanto al análisis documental, este procedimiento va a incluir la selección de todo este tipo de documentos que van a servir para el análisis en función del tema que nosotros hayamos enfocado en nuestra investigación, ¿no? También corresponde a determinar el sitio en el que se va a generar este documento, entendiendo como sitio a la institución o a la estrategia, los conflictos sociales y también al escenario físico en el que está esta circunscrita, ¿no? También va a corresponder todo este análisis a la identificación de la polifonía de voces que entran en juego en este documento a través de las críticas interna y externa, ¿no? La crítica externa va a verificar la autenticidad y la validez de este documento y va a establecer la época, un lugar y una autoría de este documento. Y para esto lo que se suele recomendar es que se pueda formular preguntas para conocer la intencionalidad del autor
o de los testimonios y de las circunstancias en torno a la creación de este documento y a la función que ha desempeñado, ¿no? Como quién elaboró este documento, cuándo ha sido elaborado, con qué propósito se ha elaborado, es decir, los motivos o razones que han inducido a su elaboración, a quién está dirigido este documento y sobre todo qué tipo de documento es, ¿no? Por lo general, toda o esta formulación de estas preguntas va a estar determinado en función de las hipótesis que se pretenden comprobar en el desarrollo de la investigación. Y tenemos también como última parte de esta análisis de fuentes documentales el recrear el contexto del documento correspondiente inicialmente a un lugar y a una época histórica en la que éste está circunscrito, a las características de la sociedad en cuanto a la economía, la política, la organización social, la religión y también la vida cotidiana, y también a los acontecimientos y a los actores sociales representativos, ¿no? Correspondientes a la crítica interna, en donde va a establecer una confiabilidad y también la pertinencia de estos documentos recopilados y analizados de acuerdo con el objetivo o con la hipótesis que ha sido planteada en la investigación, ¿no? Y para desarrollar esta crítica interna se debe destacar el tema central del que trata el documento y también de las ideas secundarias. También se debe caracterizar la época histórica, tomando en cuenta la coyuntura que se investiga y determinar en qué medida la fuente que ha sido seleccionada va a reflejar este tipo de aspectos, ¿no? Para nosotros, posteriormente, poder contrastar la información del documento y la temática que aborda otro tipo de fuentes bibliográficas. La creación de estos documentos generalmente va a responder a intereses particulares del autor o de la institución que representan, ¿no? Por lo que es necesario que estos sean identificados para conocer el grado de confiabilidad que tiene este documento. Es importante que esta información sea comparada con otros documentos de la época o también que se pueda indagar en otro tipo de fuentes, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al análisis de las fuentes documentales. Tenemos también aquí que dentro de la fase 2 se encuentra el registro etnográfico, sí, aquí tenemos el registro etnográfico que va a corresponder al levantamiento o recopilación de la información que se ha obtenido en campo, es decir, a través de las informaciones o de la información que ha sido proporcionada por los portadores de los conocimientos y de la observación directa de estas prácticas socioculturales que aportarán a la descripción y significación de la o de las manifestaciones del patrimonio inmaterial del que ha sido objeto este registro, ¿no? Durante el desarrollo de esta técnica, se sugiere que se empleen cierto tipo de herramientas que están validadas en la metodología etnográfica. Estas corresponden al diario de campo, que es una técnica imprescindible en todo trabajo etnográfico y que la pueden realizar los investigadores externos y locales, con lo cual se tiene a disposición un registro de estos protocolos y de los resultados de los talleres o de las observaciones que se han realizado in situ por los miembros del equipo de trabajo, ¿no? Eso al diario de campo. También tenemos como herramienta la observación participante, que su objetivo es identificar los contextos y las situaciones donde se generen los universos culturales y sociales en su complicada articulación y variabilidad. Esto nos va a permitir conceptualizar una serie de actividades para poder obtener información, ya que está basada en el supuesto de la presencia del investigador en los hechos de la vida cotidiana de esta comunidad. Esta observación participante va a requerir que la presencia del investigador no altere el orden habitual de la vida de la comunidad, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. También vamos a tener como instrumento la entrevista, que es una de las técnicas más apropiadas para acceder al universo
de las significaciones de los actores. La entrevista debe entenderse como una acción social a través de la cual se van a obtener enunciados y verbalizaciones, pero sobre todo también como un mecanismo para que se puedan establecer relaciones de confianza con el grupo o con la comunidad. Las entrevistas nos van a permitir recoger la visión del patrimonio cultural inmaterial desde la práctica de sus detentores y averiguar cómo entra esto en el tejido discursivo de la identidad individual y colectiva. Las entrevistas guiadas con preguntas claves desempeñan un papel muy importante, ya que van a facilitar que exista un ambiente abierto, un ambiente de diálogo, y también van a permitir que la persona que sea entrevistada pueda expresarse libremente sin las limitaciones que suelen derivarse de un cuestionario clásico, ¿no? La entrevista puede realizarse a profundidad con personas o con grupos para la recolección puntual de los testimonios, ¿no? El perfil para la selección de los interlocutores debe considerar ciertos parámetros, como, por ejemplo, la trayectoria por su participación en acontecimientos históricos o la experiencia en alguna rama del saber, o que sea muestra de compromiso con la lengua y la cultura de su grupo y con los procesos de fortalecimiento organizativo e identitario de su comunidad. Es necesario que se seleccione cuidadosamente a las personas que van a ser entrevistadas al lugar y al momento adecuado para realizar esta entrevista, así como también la elaboración previa de una guía de temas que respondan al objetivo que nos hemos planteado, ¿no? Para la selección de los interlocutores se pueden establecer también contactos previos con las autoridades, con personas que estén comprometidas en el fortalecimiento del patrimonio cultural, con los dirigentes y con los personajes localmente también reconocidos. Este entrevistador debe mantener la imparcialidad frente a los temas tratados y evitar emitir apreciaciones y juicios personales. Por esto es recomendable que las entrevistas sean registradas en audio o bien en audio y video con el consentimiento informado de los que están siendo entrevistados. También tenemos a los grupos focales, que es una técnica que está basada en entrevistas que se hacen de manera colectiva y que están o suelen estar realizadas a grupos homogéneos, ¿no? Para el desarrollo de esta técnica se van a necesitar que existan unas guías previamente diseñadas y en algunos casos se utilizan también dramatizaciones, relatos motivadores o la proyección de imágenes. Estos grupos focales, esta técnica va a tener ventajas que son que los participantes no se van a sentir presionados para responder, ya que lo van a poder hacer de manera espontánea. Los facilitadores van a tener la posibilidad de tratar otros temas relacionados con el tema también. Otra de las ventajas es que los resultados van a ser obtenidos con mayor rapidez y que también se va a evidenciar un proceso de colaboración comunicativa. Pero esta técnica también va a tener cierto tipo de limitaciones que, por ejemplo, nos dirán que los resultados no son adecuados para la elaboración de datos estadísticos que necesitemos o que los participantes puedan llegar a sentirse incómodos frente a ciertos temas que se planteen o que puede presentarse el dominio de una persona que tenga mayor facilidad de palabra y que los participantes tiendan a estar de acuerdo con lo que el grupo dice y a veces no expresan sus propias opiniones, ¿no? Para esto, las recomendaciones que nos dan es que se debe clarificar y profundizar en el tema, reorientar y animar la discusión entre los participantes, seleccionar a los integrantes de este grupo focal en función del objeto, de la temática y de los criterios de equidad de género, generacional, entre otros, ¿no? Otro de las herramientas o de las técnicas que tenemos es el taller, que corresponde a ciertos grupos de discusión,
que han sido organizados alrededor de una temática y en la que la participación es dirigida. De aquí, de estos talleres, se van a obtener conclusiones que estén basadas en la interacción y acuerdos de los participantes, ¿no? Este tipo de talleres se debe entender como un espacio de reflexión y de diálogo de saberes. También, ¿cuáles son las ventajas de estos talleres? Es que existe una descripción global de los conocimientos de un colectivo social. La limitación que existe es que puede existir difícil planificación del tiempo en el desarrollo de los temas que se vayan a tratar. Y dentro de las etapas de este proceso operativo está inicialmente el planteamiento de objetivos, la selección de los participantes de acuerdo con estos objetivos, el análisis de los participantes, la selección del moderador, quien debe mantener siempre un hilo conductor de este tipo de talleres y además ser proactivo. Y también está el desarrollo de las estrategias y de las dinámicas y la definición del lugar donde se va a realizar este tipo de taller, ¿no? Para eso también estarán las invitaciones para que las personas puedan participar de este proceso y posteriormente se realizará un control de asistencia, una dotación de los materiales que sean necesarios para el desarrollo de este taller y ya una vez terminado lo que será es un resumen de la discusión y de los acuerdos para poder luego socializar estos resultados y luego también se podrá obtener de aquí algún tipo de registro de este tipo de actividades, ¿no? Ya sea audiovisual o de alguna manera. Ahora también tenemos dentro de este registro etnográfico la historia de vida, que es una técnica que relata la historia de vida de una persona específica y que va a implicar que existe un acompañamiento continuo a aquellos que son portadores de las manifestaciones culturales inmateriales, ya que ahí, a través de una entrevista a profundidad o de una participación observante, las historias de vida van a posibilitar esta convivencia, ¿no? El objetivo va a ser reflexionar sobre esta experiencia vivida, valorando la subjetividad que está implícita en los portadores y en las portadoras de los saberes y de las prácticas del patrimonio cultural inmaterial. Estas historias de vida van a ser contadas a través de la oralidad con detalles significativos de la sabiduría de los portadores, ¿no? En la elaboración de este tipo de historias de vida va a ser necesario contar con preguntas guía para poder obtener respuestas detalladas de los temas que tengamos de interés. Durante la elaboración de esta técnica va a ser importante mantener una actitud de predisposición para poder escuchar las experiencias personales y los conocimientos que tenga, ¿no? el portador. Otra de las técnicas es la historia oral, que nos va a permitir un acercamiento al pasado o al pasado reciente a través de también un tipo de entrevista que esté registrada con sistemas de audio o de video. Estos testimonios orales constituyen un tipo de fuentes históricas válidas para poder investigar el pasado. El objetivo de muchos de los investigadores que suelen recurrir a la historia oral es dar la palabra a quienes no tienen voz para visibilizar su historia que ha sido silenciada por las élites, ya sea políticas, económicas, intelectuales, y que han tenido más oportunidades para manifestar ideas y para alegar testimonios. Entonces, en este aspecto, las fuentes orales van a resultar muy útiles para investigar la historia familiar o local en la medida en que ofrecen vivencias de gente común. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a estas técnicas del registro etnográfico. Tenemos ahora el registro audiovisual, también que corresponde a la fase 2, y en este registro corresponde a los registros sonoros,
y a los registros visuales que se convierten en sí mismos en documentos etnográficos de enorme valía que van a apoyar y complementar el registro escrito. Entonces, hablamos de documentos en virtud de que van a resultar portadores de información sobre la realidad social y cultural. Y también al mismo tiempo, cuando este tipo de documentos retorna a sus portadores, este se va a convertir en parte también del proceso de salvaguardia en la medida en que va a constituir procesos de revalorización de lo propio. Entonces, el acto de registrar a través de la fotografía, de videos o de grabaciones, se va a dar siempre en el marco del respeto a las normas de legitimidad de la comunidad y también al consentimiento previo y a la plena conciencia de que no todo lo que suele suceder en el patrimonio cultural inmaterial puede ser registrable en audio, video o fotografía, ¿no? Existen prácticas que tanto en las esferas públicas como privadas, las comunidades y los grupos prefieren guardarlas como prácticas de manera íntima. Este aspecto también debe respetarse en el proceso de registro e investigación. La fotografía es una construcción subjetiva de la realidad y en un registro fotográfico es importante tomar en cuenta que la realidad de este documento no deja de ser una realidad representada que generalmente surge desde una experiencia personal, social y cultural de quien la produce. Por lo tanto, se suele recomendar la participación de las comunidades o de los grupos de individuos involucrados. Antes de la realización de este registro audiovisual, se recomienda una organización de una reunión con los actores y con los detentores de cada comunidad para socializar el objetivo y el procedimiento del registro, ¿no? Y de esta manera solicitar los debidos permisos a nivel individual y también a nivel comunitario. Otro de los puntos importantes en este proceso va a ser capacitar a los propios detentores en el uso de los aparatos de videograbación para que sean ellos los protagonistas de este registro audiovisual y de esta manera reducir el efecto de observador que tiene la presencia de los investigadores foráneos, ¿no? Entonces, en este sentido, se plantean algunas directrices para que pueda ser abordada la fotografía, entre las que les puedo mencionar que la fotografía tiende a fragmentar la realidad tanto en términos espaciales como temporales y puede ser solucionada también con tomas abiertas que preferiblemente se realizan con el empleo de un gran angular, aunque las fotos de detalles también pueden llegar a estar consideradas, ¿no? En lo referente a la fragmentación temporal, es importante que se llegue a contextualizar un documento fotográfico relacionándolo con otros elementos que puedan ser también textos o mediante una serie fotográfica que permita tener una lectura más global de lo que queda registrado, ¿no? Eso en cuanto al registro audiovisual. También tenemos que existe la georreferenciación que corresponde a la utilidad de esta en el registro del patrimonio cultural inmaterial, y esto va a radicar o va a tener la importancia en aplicar estas posibilidades que ofrecen o que ofrecen las nuevas tecnologías para generar información geográfica patrimonial de esta manera. La ubicación de estas manifestaciones en puntos geográficos va a permitir que se visualice, por ejemplo, los espacios de influencia de una manifestación, su vínculo con otras expresiones de este mismo patrimonio, la oportunidad de elaborar mapas de riesgo y también de proporcionar herramientas de gestión patrimonial sobre este territorio. Esta georreferenciación plantea algunos criterios útiles
al momento de escoger el punto geográfico que se va a llegar a registrar en una ficha, ¿no? En el caso de estas manifestaciones difíciles de ubicar en puntos geográficos como la tradición oral, se puede optar por el punto más central o más importante del nivel administrativo mínimo, como por ejemplo la plaza central de la comuna, el barrio, la parroquia, el pueblo, entre otros, ¿no? En el caso de la geografía sagrada, se podría tomar como referencia la cima de algún cerro o elevación que esté representada de manera diferente, ¿no? Si se llega a tratar de ceremonias, rituales o de actos festivos, se tiene que considerar los espacios en los que esta manifestación va a cobrar mayor vitalidad en los de mayor catarsis social, por ejemplo, la plaza central, el espacio de culto, entre otros. Para las partes que están relacionadas con el espectáculo, se debe tomar en cuenta el espacio habitual en el que se realiza la manifestación o el espacio que da lugar a la transmisión de este tipo de saberes. Los conocimientos y los usos que están relacionados con la naturaleza y con el universo, particularmente también la gastronomía y la medicina tradicional, suelen compararse con o relacionarse con espacios donde se van a desarrollar estas manifestaciones y que pueden servir como puntos de referencia para el registro. En el caso de las técnicas artesanales tradicionales, generalmente se vinculan con espacios físicos o de elaboración o de transmisión de estos saberes, ¿no? En muchas ciudades de América Latina, la ocupación y la configuración espacial se desarrollan en función de los oficios de sus habitantes. Así que, de esta manera existen ya algunos barrios de herreros, de alfareros, de talabarteros, entre otros, ¿no? Eso en cuanto a la fase 2. Esto ya hemos hablado del registro audiovisual y ahora tenemos la fase 3 que corresponde al análisis y sistematización. En esta fase se deberá analizar y sistematizar la información recopilada para describir las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Como resultado de esta fase, lo que vamos a contar es con un informe del registro, con una ficha de registro y con un sistema nacional de información. Dentro del informe del registro va a consistir un documento de análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de este proceso de registro. Esto nos va a evidenciar las relaciones de estas manifestaciones que han sido registradas con otros elementos del patrimonio material e inmaterial, así como también las reflexiones sobre la vigencia y los valores simbólicos de estas manifestaciones con los contextos históricos, sociales y económicos del territorio en el que estén inscritas, ¿no? En su aspecto formal, este informe va a tener que contener ciertos tipos de aspectos respetando las directrices establecidas para la redacción de cada uno de ellos, ¿no? Como por ejemplo en la introducción deben plantear ustedes el objetivo, el alcance y la metodología del trabajo en la contextualización física del estudio y luego la contextualización etnohistórica de la zona de estudio. También está la contextualización socioeconómica de la zona a la que pertenece y luego las conclusiones y recomendaciones para la salvaguarda y finalmente estarían los anexos como las tablas y los gráficos de los resultados de este registro libre de manifestaciones registradas en orden secuencial, una lista detallada de las fuentes utilizadas como la lista de nombres de los interlocutores, de los que realizan las transcripciones, etcétera, ¿no? También como el registro de audio de la entrevista en soporte digital.
Y dentro de esta fase 3 también tenemos la ficha de registro que corresponde a la información documental y de campo recopilada que debe ser procesada y además analizada para poder sistematizarse en una ficha técnica que la suelen llamar ficha de registro, ¿no? Que va a describir a la manifestación de tal manera que nos proporcione el acceso a su conocimiento, y esta ficha va a ser una herramienta que tenga o que maneje directrices normatizadas y que esté estructurada también en varias fases, ¿no? Esta ficha de registro, como son los datos de localización, la fotografía referencial, los datos de identificación, una pequeña descripción, un documento que especifique los portadores, los soportes y también una valoración previa de la obra, ¿no? Esta ficha de registro va a contar con un instructivo para que pueda ser llenado de forma manual, ya sea física o digital a través de cualquiera de estos dos medios. Y luego también tenemos el Sistema Nacional para la información de la gestión del patrimonio cultural. Para esto se han desarrollado, se han ido dando ciertos sistemas de información y han servido como herramientas informáticas para organizar los datos de registro y también constituir una herramienta para la gestión de este patrimonio, ya sea de manera, como lo mencioné, inmaterial o material también, ¿no? Esta información suele estar organizada en módulos y puede ser utilizada para valorar o para elaborar técnicas, mapas, fichas, etcétera, ¿no? El acceso puede ser diferenciado, usado en claves, en función de la necesidad y de las características del usuario, ¿no? Ya sea para revisar o para incrementar información en el tema. Y esto, el sistema nos va a apoyar directamente a este análisis y a las actividades de manera puntual, como las siguientes, ¿no? Que está la elaboración de estos diagnósticos de la situación actual de los patrimonios locales para orientar las estrategias de conservación más pertinentes. También está la creación de indicadores para la elaboración de planes de gestión y de conservación patrimonial. También está la incorporación de los recursos patrimoniales que han sido identificados en cada territorio a planes de un ordenamiento territorial. Está también la identificación de los ejes de desarrollo económico local que estén vinculados a la puesta en valor de los patrimonios culturales. Y también exista un establecimiento de medidas preventivas frente a los riesgos y un desarrollo y aplicación de las normas de conservación del patrimonio a través de la elaboración de cierto tipo de reportes sobre la base de variables con las que cuenta el problema y finalmente la realización de una cartografía patrimonial temática. Además, en el ámbito de esta administración y gestión pública, el sistema va a orientar a ciertas acciones específicas que dentro de estas características correspondan a la creación de una estructura administrativa para poder planear y conservar este patrimonio y también para que podamos elaborar o actualizar los planes generales de conservación y de salvaguardia y que exista una organización comunitaria para que exista una participación proactiva en diferentes ámbitos de este patrimonio cultural a través de la identificación también de ejes de desarrollo económico local que estén vinculados a la puesta en valor de estos patrimonios culturales, ¿no? Estos sistemas que plantean varios tipos de entidades suelen permitir la confidencialidad de esta información y también que exista el establecimiento de protocolos de acceso a esta información
es decir, que en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial se respeten estos requerimientos de los portadores frente al uso y a la difusión de esta información, y de ahí que exista la importancia de contar con el consentimiento de las comunidades y de los grupos que estén involucrados antes de que podamos realizar este proceso de registro. Eso en cuanto a la fase de análisis y sistematización. Ahora vendría ya la fase 4, que corresponde a la devolución de la información, a un seguimiento y a la actualización de este registro, ¿no? Todo proceso de registro del patrimonio inmaterial debe culminar con la devolución de toda esta información a las comunidades, a los grupos o a los individuos que estén involucrados. Así, además, se debe cumplir con los principios rectores de salvaguardia respecto a la obtención de la información a través del consentimiento previo e informado, y se promueve el sostenimiento de la salvaguardia de estas manifestaciones, ¿no? Por otra parte, las características particulares del patrimonio cultural inmaterial hacen que este registro sea un constructo o un proceso que no esté acabado y que deba ser actualizado periódicamente. Para esto se recomienda que todo este proceso de registro conlleve un fortalecimiento de las capacidades locales con el fin de que estos propios portadores, estos grupos, estas comunidades, sean quienes fomenten y quienes generen esta actualización de esta información. Eso en cuanto a la devolución de lo que nosotros hayamos obtenido de información, ¿no? También vamos a hablar sobre el diagnóstico del patrimonio cultural inmaterial, que en el marco de la salvaguardia de este patrimonio, la investigación se entiende como un proceso de reflexión cuya importancia radica, además de la producción de conocimientos, en una implícita reivindicación de las manifestaciones como elementos de la identidad colectiva que generen sentimientos de pertenencia y apropiación de los portadores a sus comunidades. El diagnóstico de una manifestación del patrimonio inmaterial, entendido como un instrumento de investigación, nos va a permitir tener una visión más profunda sobre los elementos simbólicos, sobre los niveles de vigencia o sobre la representatividad, las formas en las que se transmiten los saberes y los factores también que puedan poner en riesgo su continuidad, a partir de los cuales se pueden formular distintos planes de salvaguardia específicos, ¿no? El diagnóstico también incluye la identificación, la descripción y el análisis de los aspectos temporales, espaciales, simbólicos y socioculturales que estén relacionados con la manifestación, con el fin de que se pueda determinar cómo y en qué medida la manifestación es reconocida o llega a ser reconocida por las comunidades, por los grupos y en algunos casos también por los individuos como parte de su patrimonio cultural. También cómo y en qué medida estos saberes, conocimientos, técnicas, usos y prácticas culturales asociados con esta manifestación se pueden transmitir de generación en generación y son recreados permanentemente por las comunidades y por los grupos en función de su medio y de su interacción con la naturaleza y con la historia. Y también cómo y en qué medida estos saberes, conocimientos, técnicas, usos y prácticas culturales están asociados con esta manifestación de las comunidades y con los grupos que están involucrados o que involucran un sentimiento de identidad y de continuidad y que van a contribuir a promover el respeto a la diversidad cultural y a los derechos. Eso en cuanto al diagnóstico. Existen otros instrumentos también, como el catálogo y atlas, ¿no? En estos instrumentos van a quedar reflejados aquellos bienes que junto con la comunidad portadora se consideren de especial interés identitario y cultural. En estos atlas o catálogos debe quedar definida
la documentación completa del estado actual del bien y de esta manera poder analizar cómo era en el pasado. Se investigarán los procesos que se han experimentado y también se van a identificar los riesgos y los procedimientos y las estrategias que fundamenten, organicen y regulen las propuestas de acciones de salvaguardia. De la misma manera, se justificarán las posibilidades de perpetuación futuras del patrimonio cultural inmaterial y estos catálogos y atlas se revelan como instrumentos eficaces para abordar la salvaguardia de estas manifestaciones culturales inmateriales. Y estos deben incluir los campos como la identificación de la manifestación cultural inmaterial y del sujeto, del colectivo protagonista, la caracterización de todos estos elementos, la percepción del sujeto o colectivo protagonista y la interpretación, riesgos y diagnóstico también, ¿no? Esto también, como otros instrumentos, tenemos los estudios específicos que proporcionarán el conocimiento de carácter científico y técnico sobre determinados aspectos necesarios para la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y estos estudios van a contribuir con su desarrollo, ya sea a un mayor conocimiento de estos valores culturales del patrimonio cultural inmaterial o a análisis específicos para establecer las metodologías participativas o también para poder determinar la viabilidad de acometer determinadas acciones en un lugar o en un área concreta o sobre sistemas de información y difusión, ¿no? Entre otros también. Y como otro instrumento también están los planes especiales o los planes directores que corresponden al desarrollo de la acción o de las acciones que estén orientadas a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, partiendo del conocimiento exhaustivo de estas manifestaciones culturales inmateriales, así como de una diagnosis detallada de las mismas. Las estrategias de salvaguardia promovidas en este tipo de planes deben considerar la dinámica autónoma de los bienes culturales, evaluando en todo momento las posibilidades de una pervivencia sostenible en relación a otros ámbitos como por ejemplo el medio ambiente, la composición demográfica, el tipo de infraestructuras locales, entre otros, ¿no? En estos planes también se van a valorar aquellas manifestaciones que tengan la posibilidad de perpetuarse en el tiempo en armonía con el contexto y sin llegar a perder el valor identitario desde la perspectiva del grupo que las detenta, ¿no? También tendrán particular consideración aquellos planes relativos a las manifestaciones que se encuentren en una especial situación de riesgo y cuya continuidad sea beneficiosa para el desarrollo sostenible de un territorio o de un ecosistema determinado. Eso en cuanto a este tipo de instrumentos de los que vamos a hablar ahora, sobre los criterios para la actuación en el patrimonio cultural inmaterial. Las producciones y las manifestaciones culturales incluidas en los apartados o en los temas que hemos hablado anteriormente, se encuentran en un continuo proceso de transformación. Muchas de estas han logrado salvaguardarse y han llegado a sobrevivir como manifestaciones únicas, haciendo frente a las formas de estereotipación y también espectacularización que son demandadas por la cultura o por la cultura de masas. El peligro de la desaparición ha sido el detonante que ha conducido a la UNESCO a poner en marcha numerosas iniciativas para proteger este tipo de actuaciones, ¿no? En todas las comunidades autónomas, o en todas las comunidades en sí, se ha avanzado siempre a la promoción de la diversidad cultural a través de políticas culturales y de instrumentos reguladores, ¿no? La primera tarea de la política cultural protectora va a ser delimitar cuál es el objeto de protección
es decir, llegar a identificar las dimensiones culturales que estén dotadas de valor y de interés para la sociedad. Sobre la fase de identificar valores inherentes y destacables de estas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y persiguiendo la localización de toda manifestación cultural que haya logrado transformarse y revitalizarse sin llegar a disolverse en la actual cultura del espectáculo, se va a atender como premisa ineludible a las manifestaciones o prácticas que no han transgredido los derechos humanos. También se van a valorar aquellas que hayan transformado el sacrificio público de animales, sustituyéndolo, por ejemplo, por otras prácticas lúdicas alternativas en cumplimiento de la legislación que se encuentre vigente sobre la protección de animales en ese caso. Y también se va a valorar el respeto al medio ambiente en donde se lleve a cabo estas manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. En la valoración del patrimonio cultural inmaterial se considerarán los siguientes criterios. El primero de ellos es el protagonismo ineludible de la comunidad, en la cual la decisión y la opinión de la colectividad portadora debe ser una premisa ineludible y previa a cualquier iniciativa. El patrimonio inmaterial no es conservable ni reproducible más que por sus propios protagonistas, que son los titulares, debiendo decidir ellos sobre el cambio o sobre la permanencia de estas manifestaciones, y de ahí que toda política cultural esté vinculada a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, deba ser debatida y aceptada por las personas creadoras y portadoras de estas manifestaciones, ¿no? Hasta ahora no ha existido el suficiente diálogo y el consenso entre los gestores y entre los responsables de estas políticas culturales, de los expertos y de aquellos que son propietarios, mantenedores y legítimos usuarios de estas manifestaciones culturales. Su papel llega a ser imprescindible para definir qué bienes se seleccionan como representativos de su comunidad para que puedan ser objeto de salvaguardia, así como también cuáles son los caminos y las estrategias más apropiados para el ejercicio de su salvaguarda, ¿no? Por esto, antes de poner o de llegar a poner en marcha cualquier iniciativa, se hace necesario un debate profundo, organizado y representativo que cuente con los responsables y con los titulares de este patrimonio. Otro de los criterios es el peligro inminente de desaparición, que se considerará objeto de protección siempre y cuando la supervivencia de la manifestación constituya un indicador cultural importante para los miembros de la comunidad y expresen interés en perpetuarla. La desaparición puede presentarse de forma total o de forma parcial, ¿no? La total se refiere al cese de la manifestación en su conjunto, aunque la memoria permanecerá de forma virtual durante un largo periodo de tiempo, lo cual va a permitir a las administraciones poner en marcha cierto tipo de actuaciones urgentes para dotar a esta comunidad de los medios de los que carece o, a su vez, proporcionar ciertas actividades para llegar al origen de los problemas que han obligado a detener la dimensión práctica y vivencial. La desaparición parcial, en cambio, es la más frecuente y cabe afirmar que en la actualidad la mayor parte de estas manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en todos sus ámbitos está aquejada de peligro inminente de desaparición de alguno de ellos o de alguno de estos episodios que lo componen, especialmente de aquellos que las motivan, es decir, los que constituyen su preludio o su anticipación en días anteriores o en fases previas a la manifestación en sí, como los días o las fases siguientes al momento en el que suele estar dotado de valor, ¿no? Dado que estas fases se consideran partes determinantes de un conjunto, es un peligro que estas sean desatendidas por las organizaciones locales o que no se les preste la debida atención por parte de las administraciones
ya que su ausencia podría arrastrar al episodio central de la manifestación a su desaparición de manera progresiva. Otro de los criterios es la especificidad, en el cual se va a valorar la especificidad de estas expresiones culturales y de los conocimientos que estén asociados con el fin de combatir la estandarización derivada de los procesos de comunicación de masas, y para esto se pretende frenar el hecho de que toda manifestación cultural inicialmente original tiende a evolucionar hacia modelos de éxito mediático que están ampliamente difundidos en toda la población. Para esto se parte del supuesto de que los medios de comunicación no solo difunden y permiten conocer estas manifestaciones, sino que también van a generar modelos de éxito de gran influencia, produciendo una no deseada homogeneidad cultural. Otro de los criterios que tenemos es la continuidad, en la que se valorará esta continuidad de este tipo de manifestaciones en el tiempo, y donde cabe señalar el enorme valor que toda manifestación viva que se haya transmitido en una comunidad sin interrupción, es decir, que se van a considerar con mayor legitimidad aquellas manifestaciones que han logrado permanecer vivas a lo largo de su historia, que aquellas otras que han sido olvidadas y que luego han sido recuperadas tras un determinado periodo de abandono. Otro de los criterios son las formas de transmisión, en las cuales se van a valorar las manifestaciones que realicen la transmisión intergeneracional de las técnicas, los saberes y las formas de simbolización procedentes de las instituciones primarias de socialización, fundamentalmente de la familia, o a través de las organizaciones o comunidades tradicionales que han regido dichas manifestaciones a lo largo de la historia. También se van a tener una consideración especial aquellas cuya transmisión se vaya a truncar inevitablemente por la imposición de determinados cambios sociales que sucedan de manera irreversible. Y el último de los criterios que tenemos es, no tenemos más, pero de esta diapositiva el último de los criterios es la organización tradicional propia, en la que las manifestaciones de este patrimonio cultural inmaterial existe la capacidad de estas organizaciones tradicionales para motivar o para controlar los cambios, y de esta manera se va a valorar la existencia de ciertas normas explícitas que estén plasmadas en la tradición oral o escrita y con las que se rige la organización interna de este tipo de manifestaciones. Para esto se va a valorar también las manifestaciones de patrimonio inmaterial que estén coordinadas y arbitradas por estas organizaciones y la autoridad de las mismas a la hora de consensuar las decisiones o de solucionar los conflictos internos. Otro de los criterios que tenemos es la implicación de los participantes, en la que se valorarán especialmente aquellas manifestaciones en las que exista un mayor nivel de identificación entre los distintos sectores de la comunidad, es decir, que constituyan hechos sociales totales dentro de este proceso, ¿no? Otro de los criterios es la diversidad de las expresiones multisensoriales, en donde exista una implicación en estas celebraciones de un gran número de impactos sensoriales como imágenes, sonidos, olores, entre otros, ¿no? Se van a valorar especialmente aquellas que contengan y que se articulen entre sí de forma viva el mayor número de estas sensaciones diversas y no únicamente a través de imágenes, ¿no? En la cultura tradicional, la imagen no era la única dimensión expresiva, ni tampoco la más importante, sino que se va a valorar el hecho de que la cultura de la imagen no sea la que prevalezca en estas manifestaciones en beneficio del sonido propio en peligro de extinción o de sabores u olores tradicionales que sean inherentes a cada manifestación o a sus escenarios. Otro de los criterios son los marcos espaciales propios, y en estos las manifestaciones vivas han contribuido a la conservación de los marcos espaciales
de los elementos naturales y de los paisajes tradicionales de celebración concebidos como lugares simbólicos asociados a esta manifestación. Se van a valorar especialmente aquellas manifestaciones que utilicen para su ejecución dichos marcos y recorridos presentes en la memoria colectiva, ya que estos se consideran como una parte importante y además muy significativa de la producción cultural y del simbolismo compartido. También se van a valorar las escenificaciones que no alteren la disposición original que pudiera distorsionar la movilidad tradicional de los participantes. Y también se va a valorar el respeto a la tonalidad o a la intensidad de la iluminación original, así como la sonoridad ambiental apropiada, especialmente cuando vaya esta a interferir con el desarrollo con sonidos ajenos a la celebración que se esté realizando. Otro de los criterios es la integridad temporal y el ritmo interno, que en este se van a valorar las manifestaciones que se celebren respetando las pautas y las secuencias temporales de la tradición, respetando el tiempo y los ritmos tradicionales de desarrollo como un componente inherente a esta manifestación. Además que va a existir un ritmo interno propio en el desarrollo de toda práctica cultural que sea básico para armonizar dicha celebración. Otro de los criterios es la relevancia de los objetos, que en las celebraciones permanecen en uso ciertos objetos tradicionales que se acaban convirtiendo en símbolos. Se van a valorar las manifestaciones culturales que hayan conservado y que utilicen dichos objetos originales, prestando especial atención a los instrumentos musicales y a la indumentaria. En la producción artesanal se va a valorar la continuidad en las formas de diseño y de elaboración de los productos culturales, así como también la conservación de los talleres artesanales, siempre dentro del dinamismo inherente al patrimonio cultural inmaterial. Las vestimentas y formas de ornamentación son trascendentales a la hora de desempeñar papeles en las manifestaciones tradicionales de valor cultural, y para esto también se va a valorar el uso de dichas indumentarias originales, y en el caso de desgaste o de deterioro con la consiguiente necesidad de sustitución, se va a promover la producción propia usando las técnicas artesanales tradicionales, y además que implique a los agentes y a las instituciones locales para su transformación y su reproducción. También tenemos otro de los criterios que corresponde a la autonomía, y en la cual las manifestaciones del patrimonio inmaterial suelen estar abiertas a la presencia de públicos foráneos, pero sin embargo en la actualidad estos públicos han ido cobrando demasiado peso en la evolución de las mismas. Para esto se va a valorar aquellas que logren una autonomía respecto a dichos públicos y que no introduzcan motivos que las conviertan en simples espectáculos. Es decir, que se va a considerar un valor la capacidad para controlar desde el ámbito local los cambios demandados por los públicos foráneos y por las audiencias. Eso en cuanto a los criterios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la difusión del patrimonio cultural inmaterial, que es un tema bastante importante y que le servirá también para desarrollar sus proyectos finales. Para esto existen programas de formación, de transmisión, de promoción y de difusión del patrimonio cultural inmaterial, que son potenciales agentes para el desarrollo de actuaciones de salvaguardia para que las comunidades y las organizaciones culturales del ámbito, ya sea local, regional, nacional, las instituciones también museísticas, cierto tipo de instituciones educativas, agentes de desarrollo turístico, o los centros de interpretación del patrimonio cultural, tengan entre su misión y compromisos la intención de contribuir a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a través de la promoción de sus manifestaciones.
Para esto existen varias líneas de actuación entre las que se encuentran la participación de la comunidad, organizaciones culturales y asociaciones, en la que la comunidad cuenta con individuos que constituyen organizaciones culturales que estén dedicadas a la preservación, a la investigación y a la promoción de la cultura local y a sus diversas expresiones. Estos grupos van a ser conocedores, transmisores y portadores del patrimonio cultural inmaterial de la colectividad. Por esta razón, va a resultar fundamental lograr su participación en las reflexiones sobre el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades a las que éstas pertenecen. Además, sus posibles problemas y también el desarrollo de iniciativas que tiendan al conocimiento, a la práctica y a la transmisión de las manifestaciones a lo largo del tiempo. Para esto, se sugiere el desarrollo de varias estrategias de participación que no solo lleguen a limitarse a sesiones de consulta, sino que también vayan a implicar la presencia activa de grupos en estas acciones que están orientadas a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. En algunos sitios, las asociaciones o los grupos culturales responden a una gran diversidad de tipologías y también de intereses particulares. Desde los centros de estudios locales que orientan, por ejemplo, sus objetivos hacia la investigación y hacia la promoción de la cultura local, hasta aquellas asociaciones cuyo foco de interés es otro más que la promoción y el mantenimiento de estas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. En buena parte, es la sociedad civil la encargada de mantener vivo este patrimonio y la herencia que ha sido recibida de las generaciones anteriores. Y en ella va a recaer la tarea de repensar y de organizar el conjunto de actividades donde este patrimonio inmaterial se pone en acción, se representa, se interpreta o se escenifica. Es decir, donde este patrimonio se va a actualizar y se mantiene vivo y en diálogo directo con la sociedad. De hecho, es a través de los grupos y de las asociaciones cuando la misma sociedad llega a representarse a sí misma y a partir de estas manifestaciones sociales y culturales, ¿no? Esto es especialmente remarcable en los grupos que mantienen un papel activo en la organización, por ejemplo, de celebraciones patrimoniales como fiestas mayores o algunas manifestaciones del calendario festivo, pero también en todas aquellas entidades que se agrupan en gremios de oficios, por ejemplo, de asociaciones o de instituciones jurídicas o de representación de elementos de la cultura popular, así como también aquellas iniciativas de recuperación de la memoria, ya sea personal o colectiva, y de recuperación e interpretación de alguna tradición, ¿no? Las administraciones deben establecer vínculos de colaboración con las comunidades y con sus respectivas organizaciones culturales, formales e informales, para que se puedan definir programas y actuaciones conjuntas y transversales y de esta manera poder diseñar los planes de formación, de promoción y de difusión del patrimonio cultural inmaterial, entre los cuales deben tener como objetivos que se desarrollen actividades de sensibilización y capacitación, que exista apoyo de programas, proyectos y actividades de las comunidades y de las organizaciones culturales, que exista un favorecimiento de la circulación y de la difusión de estas manifestaciones y que también exista reconocimiento a los creadores, a los gestores o a los intérpretes colectivos, además que siempre exista también apoyo a estos procesos de desarrollo cultural que se den en las comunidades, ¿no? En cuanto a las instituciones museísticas, el tratamiento de este patrimonio cultural inmaterial en los museos parte de la revisión del concepto de patrimonio cultural que desde hace tiempos se encuentra en un proceso de redefinición a nivel internacional. Desde el museo pueden desarrollarse trabajos de análisis, de investigación y de documentación, así como ponerse también en marcha programas de divulgación de manifestaciones culturales inmateriales que estén relacionadas con su temática y con sus colecciones. Estos bienes culturales inmateriales se enmarcan en unos ámbitos de desarrollo
que corresponden con los conocimientos tradicionales sobre cierto tipo de actividades productivas, procesos y técnicas, además de las creencias, los rituales festivos y las prácticas ceremoniales, las manifestaciones de tradición oral y las particularidades lingüísticas, ¿no? Entre otros también. Para todos estos, se han de considerar que se trata de bienes culturales que se desarrollan en el presente, que tienen un valor identitario y que su creación se produce por la transmisión generacional. Además de estas características generales, habrán de considerarse todas aquellas que lleguen a definir al patrimonio cultural inmaterial, y de este modo este tipo de patrimonio se trata en el museo cuando se generan conocimientos sobre los procesos, las particularidades y los mensajes de las manifestaciones culturales inmateriales asociadas a su temática o a sus colecciones. La mirada del profesional del museo en este caso va a dirigirse, por tanto, hacia la comprensión del contexto frente a una orientación tradicionalmente orientada a la pieza o a las piezas como un objeto histórico o artístico. Desde este punto de vista, los portadores de la tradición asociada al bien van a adquirir un valor protagonista, dado que el museo es una institución ajena al contexto original de creación y de desarrollo de estas manifestaciones culturales inmateriales. Por esto debe considerarse los riesgos de fosilización y de reinterpretación a los que puedan llegar a ser sometidos estos bienes inmateriales en determinada institución museística. Así podremos evitar que las acciones del museo repercutan en una alteración de estos elementos patrimoniales que son bienes vivos e identitarios, y por esto es prioritaria la colaboración con los portadores o poseedores a través de estos representantes, ¿no? Para esto, desde las instituciones museísticas es fundamental potenciar la relación con los grupos culturales titulares de estas manifestaciones, llegando a establecer vías de comunicación bidireccional que fomenten un intercambio y un mayor contacto con el museo. Se van a tener presentes los valores culturales que estén implícitos en la manifestación o en el objeto que esté asociado con el patrimonio cultural inmaterial, en la aplicación de todos los recursos museográficos, considerando que en este caso actúan como instrumento de apoyo a la difusión del conocimiento del bien, así como en cualquier actividad del museo relacionada con bienes de patrimonio cultural inmaterial en los que haya una comunidad de referencia. El tratamiento del bien inmaterial en un museo se va a desarrollar siguiendo una metodología que permita la convivencia entre la visión externa y la visión interna del mismo, logrando que la especificidad de este bien cultural se difunda desde fuera de la comunidad en el seno del museo a partir de una perspectiva contextualizadora, respetuosa y que permita con esto un autorreconocimiento positivo de los portadores de la tradición y que exista una extensión de su conocimiento al público. De aquí que el museo se va a convertir en un escenario, en un agente que esté involucrado en la salvaguardia de estas manifestaciones y de estos elementos inmateriales desde una posición responsable. Va a cumplir un papel cada vez más activo como generador de intercambios culturales y también como agente de sensibilización social que va a posibilitar la transmisión de conocimientos a través de la implicación del público. Como paso previo y necesario a esta función de difusión, los museos van a desarrollar actuaciones de investigación, de documentación y de conservación de los soportes que estén asociados al patrimonio cultural inmaterial y a los procesos de creación. Para esto se van a generar y gestionar archivos documentales, ya sea de carácter gráfico, sonoro o audiovisual, que sirvan como fuente para el conocimiento de los bienes del patrimonio cultural inmaterial en su estado actual, así como estudios comparativos entre culturas y análisis de los precedentes de estas manifestaciones actuales. También se suelen mantener las colecciones bajo medidas de conservación preventiva y se estudian y se plantean tratamientos de restauración adaptados a las particularidades de estas piezas.
En gran parte de estos museos también se desarrollan importantes labores de preservación, de promoción y de divulgación del patrimonio inmaterial, de acuerdo con lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Dado el potencial de estas instituciones, es necesario continuar con esta labor y profundizar en aquellos aspectos que los profesionales de los museos consideren prioritarios para contribuir responsablemente a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Para lograr estos objetivos, se propone el desarrollo de las siguientes líneas de actuación que podrán ampliarse con otro tipo de acciones planteadas por la comunidad museística, ¿no? Dentro de estas líneas de acción está la investigación, que corresponde al desarrollo de líneas de investigación y estudios de procesos, de métodos y de prácticas tradicionales que estén relacionadas con las colecciones del museo o con su misión. También está el desarrollo de un trabajo de campo en colaboración directa con los portadores del patrimonio cultural inmaterial en el contexto original de creación y de desarrollo de estas manifestaciones inmateriales. Están también los estudios comparativos de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en diferentes culturas o grupos en función de las colecciones del museo. También tenemos la investigación de los precedentes de estas manifestaciones actuales, el estudio de tradiciones musicales que estén asociadas a las temáticas del museo y dentro de la línea de actuación correspondiente a la documentación tenemos la catalogación y digitalización de los fondos fotográficos y documentales que estén asociados a las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos la elaboración de archivos sonoros y audiovisuales. Tenemos el desarrollo y la dotación de medios de gestión documental que estén aplicados a estas manifestaciones. Y dentro de la conservación tenemos el análisis del estado de conservación de las colecciones museísticas que estén asociadas o el diseño de sistemas para la manipulación y para la adaptación de bienes culturales para su uso que permitan la convivencia de estos valores de uso y de conservación. Y finalmente, dentro de la línea de actuación correspondiente a la difusión y promoción, tendremos el análisis de satisfacción de las comunidades que son portadoras sobre el tratamiento de estas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en el museo y el desarrollo de programas de colaboración con miembros de la comunidad para la transmisión de mensajes, procesos y particularidades de estas manifestaciones en el museo. También se pueden desarrollar campañas de sensibilización sobre el papel de las instituciones museísticas en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial o también participar en programas de promoción junto con otro tipo de agentes que se involucren en su salvaguarda, ¿no? Eso en cuanto a las líneas de actuación. Tenemos también que existen agentes de desarrollo turístico y de centros de interpretación, en donde gran parte de estos productos y de estas manifestaciones son consideradas dentro de la categoría del patrimonio cultural inmaterial, como por ejemplo la artesanía, y que llegan a beneficiarse del desarrollo turístico, ya que sus producciones, en lo que se refiere a su dimensión como material, como patrimonio material, también pueden ser considerados dentro de la categoría de patrimonio inmaterial. De este modo, cuando cada producto realizado de manera artesanal sale de una comunidad, se va a convertir en un mensaje que habla del patrimonio cultural de dicha comunidad. Es por tanto que se vuelve un testimonio que llega a difundir por sí solo el patrimonio cultural en el tiempo y en el espacio, repercutiendo en otros pueblos distintos. Pero teniendo en cuenta que bajo los condicionantes del desarrollo turístico también pueden verse alteradas ciertas particularidades de los bienes de patrimonio inmaterial, se han propuesto también diversas líneas de actuación que van dirigidas a los bienes artesanales y a las manifestaciones colectivas, entre las que podemos mencionar que para contribuir a la salvaguarda de los bienes artesanales se va a proponer la creación de grupos de trabajo con los artesanos para que las vías de comercialización de los productos se debatan acerca de ciertos estándares mínimos y estos puedan ser asumidos legítimamente por una región cultural como propios.
También se propone la elaboración de cierto tipo de ficheros de artesanos que conozcan estas técnicas tradicionales y que las mantengan vivas con el objetivo de promover contactos entre las administraciones y entre estos artesanos, ¿no? Y además también se va a valorar como una línea de trabajo importante que exista asesoramiento a estos profesionales y a estos conocedores de los saberes tradicionales con la finalidad de facilitarles el acceso a Internet, por ejemplo, ya que con esto se pretende facilitar al usuario del turismo cultural el conocimiento y el acceso a los productos de estas artesanías locales mediante páginas web propias del artesano o en las páginas web institucionales. También eso en cuanto a los agentes. Ahora, en cuanto a los medios de comunicación e información, estos medios de comunicación van a desempeñar un papel fundamental a la hora de difundir y de valorar el patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, es frecuente que la mejor intención de los informadores a la hora de dar a conocer prácticas que están en peligro de desaparición se vea truncada por las consecuencias que acaban generándose con la difusión a gran escala de las mismas, ¿no? Sin embargo, las principales líneas de actuación en relación con los medios de comunicación son el desarrollo de encuentros entre profesionales de la comunicación y de especialistas del patrimonio cultural inmaterial. También está el desarrollo de estrategias de comunicación a través de Internet y de las redes sociales, ya que la red va a constituir una fuente inagotable de información y de recursos de comunicación y también de difusión, pero en referencia al patrimonio cultural inmaterial, debemos tener en cuenta las mismas premisas y condicionantes para evitar amenazas de una sobreexposición que lleguen a ser susceptible de alterarlo o de transformarlo en otro tipo de manifestación más turística, ¿no? Considerando este aspecto, podemos señalar que los integrantes de las comunidades depositarias del patrimonio cultural inmaterial deben hacer uso de los recursos y de las herramientas que Internet nos ofrece por su carácter innegable documental como herramienta de registro, pero también estas webs suponen una nueva forma de generar esta información que está derivada a través de contenidos multimedia, de documentación de ámbitos, de oficios y de saberes que pueden ser realizadas por los propios poseedores de este patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Ahora también tenemos una interrogante que les voy a plantear para que me la contesten a través del Classroom, que les subiré también. Dice, ¿consideran importante el uso del Internet y de las nuevas tecnologías para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial? Quisiera que por favor ustedes comenten cuáles son sus opiniones acerca de estas perspectivas, ¿no? Para que nosotros podamos comentar en la siguiente clase. Tenemos al Internet como medio de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, para ver qué es lo que ustedes me pueden mencionar al respecto. Y eso ha sido en cuanto a la clase correspondiente a la sesión número 5. Y ahora como tarea número 5, lo que vamos a realizar es, vamos a llenar el formulario de inscripción que nos proporciona la UNESCO para poder incluir dentro de la lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguarda. Entonces, esto como un ejercicio para que ustedes sepan cómo se puede cumplimentar este formulario y que lo tengan claro al momento de realizar el trabajo. Este formulario tiene partes que ustedes ya han realizado en sus tareas anteriores, entonces que una vez que hayan podido corregirlas van a poder llenar este formulario que yo les voy a subir dentro de la tarea número 5. Eso es todo en cuanto a la sesión del día de hoy. Cualquier cosa me pueden contactar a través del Classroom o a través de mi correo personal. Muchas gracias por su atención y eso es todo por hoy. Gracias. Hasta luego.